Buenos días, amados hermanos en Cristo, que Dios les bendiga en esta mañana. Hermanos, vamos a continuar con el tema que estuvimos platicando el domingo anterior y les dejé una tarea. Espero que hayan investigado o hayan estudiado también la carta a los colosenses, pero vamos a darle la respuesta a esas dos preguntas que quedaron pendientes. La primera pregunta fue, ¿qué es el ascetismo? Y bueno, el ascetismo es un pensamiento de origen griego en el que las personas piensan que por abstenerse del contacto con el mundo y de hacer ciertas cosas al cuerpo, la Biblia lo llama castigar al cuerpo, esas personas tienen un acceso más profundo a la vida espiritual. Y dentro del contexto de los colosenses era un grupo de personas que pensaban que al hacer esto podían tener una mejor relación y un mejor contacto con Dios, obviamente poniendo a Cristo en segundo término y haciendo creer que no era suficiente la obra de Cristo en la cruz. Ese es el ascetismo. Y la segunda pregunta que les hice fue el texto del que habla la carta a los Romanos en el capítulo 2, en el versículo 20, que habla sobre el comportamiento que debemos de tener hacia nuestros enemigos. Entonces, la última parte de ese versículo dice que haciéndole el bien a nuestro enemigo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? El apóstol Pablo estaba comentando un proverbio que se encuentra, pues obviamente, en Proverbios, pero lo que significa realmente este pedazo del versículo es que cuando nosotros obramos bien contra todas aquellas personas que actúan mal hacia nosotros, que la Biblia llama enemigos, lo que estamos haciendo con nuestras acciones es avergonzar a nuestros enemigos, pero no avergonzarlos de una manera en el que se siente humillado o para burlarnos de él, sino todo lo contrario. Lo que significa este versículo es que cuando nosotros hacemos bien a pesar de recibir maldad, la intención es de que esa persona reflexione sobre su actuar y que eh, cambie su postura de enemistad a un amigo, porque esa es la intención. Al ver nuestra acción buena, él reflexione sobre su postura eh, hostil hacia nosotros y, si es posible, que hacerlo nuestro amigo. Y esa es la interpretación del versículo de Romanos capítulo 12, versículo 20. Espero que hayan leído e investigado. Bueno, vamos a entrar ahora a la carta a los colosenses y vamos a ir analizando cada uno de los versículos. Entonces vamos a comenzar y vamos a empezar con el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, donde comienza la palabra de Dios diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, aquí estamos viendo que el apóstol comienza, como toda carta, sus cartas siempre empezaban con una presentación, y él hace referencia a su postura, y la carta va con esa autoridad de apóstol. ¿Sí? Él le da un valor legal a la carta, de tal manera que cuando las personas leyeran la carta supieran que venía verdaderamente en nombre de Dios, como era el apóstol Pablo, y las letras y todo el contenido de las cartas tenían una autoridad espiritual muy grande dentro de las iglesias de Asia. Entonces, el apóstol comienza él presentándose con su ministerio del apostolado. Pero también menciona el apóstol cuando dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí es importante también recalcar
que muchas iglesias de Asia no reconocían al apóstol como eso, como un apóstol, sino como un impostor. Pero él menciona que él no es apóstol porque él se autonombró apóstol o porque alguna otra persona lo nombró apóstol, sino que él dice, por Jesucristo, por la voluntad de Dios, yo soy apóstol de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Él tuvo un llamamiento directo del Señor Jesucristo. Entonces él hace énfasis en esa parte. Inclusive la palabra apóstol en el griego significa un delegado o en este caso un embajador del evangelio. O sea que oficialmente él era un comisionado de Cristo para llevar el evangelio a las iglesias. Y también menciona que estaba en compañía del hermano Timoteo. No vamos a entrar de lleno a Timoteo, pero nada más como un dato curioso, el nombre de Timoteo significa amado por Dios, que es Timos y Teos, del griego. El versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, vemos aquí la palabra a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con esas simples palabras cuando nosotros leemos o leer las escrituras? Para nosotros son simples palabras, pero no tienen una simpleza como a veces nosotros leemos las escrituras, porque aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo está resaltando dos atributos que debe de tener la iglesia de Jesucristo. El primero de ellos dice a los santos hermanos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo ahí? Bueno, la palabra santos significa apartados. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo a los santos, está diciendo que la carta iba dirigida a todas aquellas personas que habían sido apartados por Jesucristo, o sea, para Él. Entonces, está hablando de la iglesia, no era una carta dirigida al mundo entero, era una carta dirigida especialmente a los santos hermanos, a todos aquellos que habían creído en el Evangelio y que habían sido apartados por Dios para el servicio de Jesucristo. Y como creyentes, pues debemos vivir precisamente de acuerdo a esa santidad. Y la otra parte es la palabra fieles, que quiere decir, bueno, que la fidelidad en un cristiano es el manifestar nuestra condición precisamente de santidad y de cristianos en el mundo. Entonces, la fidelidad es demostrarle a las personas lo que nosotros somos y en qué hemos creído, obviamente, con nuestra vida. En tercer lugar, el apóstol Pablo menciona, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ahí él está manifestando su amor en primer lugar y su posición en relación a Cristo con todo creyente. El apóstol Pablo sabe que es apóstol, sabe que es un comisionado y un embajador de Cristo y sabe que tiene una autoridad espiritual sobre las iglesias. Sin embargo, él no antepone su ministerio por encima de las iglesias. Él se considera un hermano como todos los demás de la iglesia. Entonces él no hace, él no se aprovecha del título de apóstol para humillar a los hermanos. Él se considera un hermano dentro de la iglesia de Cristo. Continúa el versículo y dice, el saludo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá hay algo bastante interesante porque las palabras gracia y paz tienen un significado muy profundo cuando nosotros vamos y estudiamos las palabras originales o el contexto en el que se quisieron escribir o lo que se quiso dar a entender. En nuestro vocabulario tal vez no tienen mucho significado, pero la intención del apóstol Pablo es muy profunda. Y por ejemplo,
La palabra gracia, ¿qué es? La palabra gracia es un favor, obviamente de parte de Dios, pero no es un favor para las personas que se lo merecen, eso no es la gracia. Es un favor, pero no para aquella persona que se merece ese favor. Tampoco es un favor, por ejemplo, como esta persona no ha hecho nada para mí, yo no voy a hacer nada por ella, ¿no? O sea, no tiene que ver con ese favor de hacerle un favor a alguien que no nos ha dado nada a cambio. El favor de Dios o la gracia de Dios no es ese tipo de favor. La gracia en sí, la palabra gracia significa que es un favor que una persona no merece por ningún motivo, que no tiene derecho a obtener el favor de Dios bajo ninguna circunstancia. Un ejemplo eh, muy claro de la palabra tan excelsa que es la gracia de Dios es, por ejemplo, imagínense que una persona muy mala mató a una persona y no tuvo misericordia de ella, una persona, un ser muy querido por nosotros, vino y lo mató. Pero en lugar de darle su castigo, por decirlo así, por haber hecho lo que hizo, se le perdona. Y no solo se le perdona, sino que se le colma de bondades. Entonces, eso es lo que significa la palabra gracia, o la gracia de Dios. Un favor que Dios tiene para con la humanidad que no merece porque es mala. Pero aún así, Dios le da y la colma de bendiciones. Esa es la palabra gracia a la que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, lo que está recordando el apóstol Pablo era la posición que nosotros teníamos antes de que nos encontráramos con el Señor Jesucristo, a esa infinita misericordia que Dios tuvo por nosotros, que a pesar de ser malos y enemigos de Él, porque así lo mencionan las Escrituras, que ni siquiera lo teníamos como Dios, Él tuvo misericordia de nosotros y por medio de Jesucristo nos dio de esa gracia. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice, Él nos quita nuestras culpas y nuestros pecados y derrama bendiciones sobre nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Y segundo, la palabra paz. Nosotros tenemos una definición muy limitada de lo que significa la palabra paz. Sin embargo, en la palabra que utiliza aquí el apóstol tiene que ver con una palabra en hebreo que para los judíos están familiarizadísimos con esa palabra, que es la palabra shalom. Entonces, ¿qué significa la palabra shalom? La palabra shalom tiene muchos significados, dentro de ellos paz, obviamente, pero tiene significados mucho más profundos. La palabra shalom, la palabra paz se deriva de la palabra shalom, que en hebreo significa alguien que tiene prosperidad, que tiene paz, que se siente bien, que se siente completo, que tiene una tranquilidad completa en su ser. Y a su vez se deriva de la palabra shalom, que es una palabra que significa estar seguro o sentirse con una tranquilidad plena, pero no solo en la mente, sino en todo nuestro ser, mente, cuerpo y alma. En absolutamente todo nuestro ser hay una tranquilidad, hay una paz, hay una seguridad, hay una llenura, hay una plenitud. Entonces, eso es lo que significa la palabra paz, es la característica que debe tener todo cristiano. Esa eh, palabra tiene que ver también con lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando una vez estaba orando y les dijo que les iba a dejar su paz. Entonces, ¿qué quiere decir esto que decía el Señor Jesús? Usó la misma palabra, usó la palabra shalom. Entonces, cuando el Señor les dijo, yo les voy a dar una paz que el mundo no da, estaba refiriéndose a la palabra shalom.
estaba diciendo que la paz de Jesucristo, que tiene todo creyente, es una paz completa, que absolutamente no nos falta nada, que a pesar de cualquier circunstancia que pueda ocurrir en el mundo, llámese lo que sea, el cristiano debe tener tranquilidad y paz por la confianza que Dios nos da por medio de su Espíritu. Entonces, esa es la paz de Cristo. Es una paz que no se encuentra en el mundo, sino que únicamente la da Dios. Y en esencia, el saludo es, la gracia nos convirtió en amigos de Dios y la paz es la tranquilidad que tenemos. La gracia no es un mero sentimiento de Dios, sino un regalo por medio de Jesucristo. Y la paz, pues, no es tampoco es un estado de ánimo, es una paz espiritual, es una paz objetiva, algo que podemos ver, algo que el cristiano palpa y que no la puede obtener más que por medio de Jesucristo. Entonces, el saludo del apóstol Pablo que dice gracia y paz nos recuerda esas dos condiciones del cristiano. La gracia recibida de parte de Dios y la paz y la tranquilidad que solamente Dios le da a sus hijos. El tercer versículo dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 4 dice, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Obviamente, el apóstol Pablo menciona que constantemente oraba por la iglesia de Colosas porque llegó la información a ellos de que era una iglesia firme en la fe. Entonces, a pesar de que el apóstol Pablo sabía la situación que estaba aconteciendo en Colosas con la filosofía y con otras situaciones que empezaban a afectar eh, a la iglesia y empezaban a afectar a muchos hermanos, él reconoce que dentro de todo ese problema que había dentro de la iglesia de Colosas, pues la iglesia de Colosas tenía cosas muy positivas y dentro de esas cosas muy positivas era precisamente su firmeza en la fe y su fidelidad en Cristo. Y en segundo, que también comenta en el versículo 4, es que no solo era una fe, sino que también demostraba su amor por todos los santos, o sea, por todos sus hermanos. Entonces, él lo primero que hace no es pedirle a Dios, Señor, cambia la iglesia o actúa en esa iglesia. Lo primero que hace el apóstol Pablo es reconocer lo bueno de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Pues le da gracias a Dios por lo bueno que tiene la iglesia. Entonces, eso es un ejemplo del apóstol Pablo que dentro de todas las cosas malas que aparentemente suceden en nuestra vida y que desde nuestro punto de vista humano es malo, debemos de aprender a ver lo bueno, todo lo bueno que sucede en nuestro alrededor. Y eso es lo primero que le debemos dar gracias a Dios por lo bueno que tenemos. Entonces, eso es un ejemplo en el versículo 3 que tiene el apóstol Pablo, en su gratitud a Dios. La fe verdadera es la que se ve. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta que una persona tiene fe en Cristo? Pues lo dice la palabra de Dios. Dice, en el amor hacia los hermanos. Sí, esa es la manera en que una persona manifiesta que ha creído en Jesucristo, en el amor hacia los demás y principalmente hacia los hermanos en la fe. Entonces, se puede decir que el vínculo entre los creyentes no son meros sentimientos de decir, ah, hermano, Dios te bendiga, yo te amo, hermano. O sea, no es nada más hablar y decir que amamos a los hermanos, sino es un vínculo entre los creyentes, es el amor que se refleja con hechos, no con palabras nada más, sino para demostrar nuestro amor por nuestros hermanos hay que actuar. Entonces es un amor objetivo, un amor que tiene una razón y que tiene un fin. Entonces la fe verdadera se manifiesta mostrando que amamos a los hermanos, no diciendo que amamos a los hermanos. Entonces,
en este versículo nos habla sobre esta cuestión. Entonces, vamos a concluir aquí, porque todavía nos falta ver, la idea es ver toda la carta. Y lo bonito de esto es ir por partes, ir desmenuzando qué es lo que daba a entender el apóstol Pablo, ir palabra por palabra, investigar y vemos cómo profundizamos más en las escrituras y podemos captar más el mensaje del apóstol Pablo a leer nada más simplemente la carta de Colosas y seguir a la siguiente carta y leer la Biblia por leer la Biblia. Lo importante es analizar las escrituras, meditar en las escrituras, comprender lo que está diciendo las escrituras. Por eso la idea es estudiar poco a poco, versículo por versículo, y pues yo les pido que en estos 4 versículos mediten un poquito en la palabra de Dios, mediten en lo que estamos platicando en esta mañana y podamos continuar la próxima semana. Entonces, lo que hemos visto hoy, y espero en el Señor que hayamos aprendido algo nuevo de la palabra de Dios, que esa es la intención, y seguir estudiando, seguir esforzándonos, pues para compartir. Espero otra vez sus comentarios. Espero, hermanos, que lean la Biblia, mándenme sus preguntas, porque esta semana el WhatsApp y mi correo y mi teléfono estuvo muy tranquilo. Eso significa que todo estuvo muy bien, que no salieron dudas y que leyeron perfectamente las escrituras. Entonces, pero esta semana espero que sí vengan más preguntas y a los hermanos que hicieron su tarea, que Dios les bendiga, los felicito porque muestran que están estudiando, que están investigando y que están aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Y espero que esta semana pues continúen así y no solo ellos, sino que cada hermano que ve este video también tenga la iniciativa de continuar estudiando la palabra de Dios. Mis amados hermanos, los lo vamos a dejar hasta aquí. No les voy a dejar tareas, nada más que mediten y reflexionen sobre los versículos que vimos el día de hoy. Pues que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en el próximo video.